Los carteles no existen. Epílogo: la nueva guerra de cárteles. Ni es nueva, ni es guerra, ni es entre cárteles. Cuando la reportera Miroslava Breach fue asesinada impunemente en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo de 2017, los principales medios de comunicación de inmediato hablaron de la supuesta guerra de cárteles y de la escasa o nula protección que las autoridades del estado de Chihuahua habían brindado a la periodista luego de haber sido amenazada repetidamente. Las notas periodísticas mencionaron eso en parte porque eso fue lo que las fuentes oficiales les dijeron. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por ejemplo, afirmó en una rueda de prensa horas después del asesinato que las investigaciones preliminares responsabilizaban al crimen organizado y a la narcopolítica local. Lo que pasó inadvertido fue que las autoridades determinaron con insólita velocidad el móvil del asesinato. Más aún, esa primera información funcionó como principio de organización expositiva del caso. Según las autoridades, Breach habría sido asesinada por esa entelequia, el crimen organizado, tan parecida a un comodín, y tocaba ahora a las mismas instancias oficiales resolver el crimen, como si esto fuera una novela policial. En otras palabras, nadie entre las autoridades puede ser responsable. Solo entre los miembros del crimen organizado están los asesinos, materiales e intelectuales. Notemos que las autoridades que dicen esto aprovechan para distanciarse de toda relación con el asesinato y se eximen automáticamente del mismo crimen que juzgan. Con lamentable docilidad, los medios se encargaron de legitimar la versión oficial. Al día siguiente del asesinato, el viernes 24 de marzo, por ejemplo, el reportero Alberto Nájar publicó en BBC Mundo el supuesto contexto en el que reporteaba Breach. Las montañas de Chihuahua se convirtieron en campo de batalla entre los cárteles de Sinaloa y Juárez. La disputa fue para controlar uno de los corredores de droga más importantes del norte mexicano. Ese contexto, no está de más recordarlo, fue la recurrente explicación que el gobierno de Felipe Calderón utilizó durante su sexenio para atribuir a los cárteles la responsabilidad de los 121,000 homicidios y de las más de 30,000 desapariciones forzadas cometidos entre 2008 y 2012. En la misma nota de BBC Mundo, Nájar recuerda que Breach también cubría cuestiones ecológicas, como la tala ilegal de árboles en la Sierra Tarahumara, y la manera en que comunidades enteras habían sido desplazadas con violencia de sus hogares. Con una lógica dudosa, Nájar afirma de inmediato que esas comunidades fueron atacadas por bandas de narcotráfico. No se explica por qué a los cárteles, que supuestamente están ocupados en una sangrienta guerra en las montañas, les puede interesar la tala de árboles y las tierras de las remotas comunidades tarahumaras. Los árboles y los tarahumaras son un obstáculo para el corredor de droga más importante del norte mexicano. Como han reportado los periodistas Ignacio Alvarado, Dawn Paley y Federico Mastrogiovanni, mucha de la violencia atribuida a los cárteles con frecuencia tiene que ver con estrategias oficiales de apropiación y explotación ilegal de tierras ricas en recursos naturales. Convendría pensar más allá de la narcopolítica de Chihuahua y considerar con mayor profundidad esta posibilidad. Esto hace Olga Alicia Aragón en un reportaje publicado el 31 de marzo en la revista Newsweek en español. Aragón recoge las declaraciones oficiales, pero no las da por ciertas. Miroslava Breach Belducea fue asesinada por su trabajo de investigación periodística, que le permitió documentar el enriquecimiento ilícito del exgobernador César Duarte y dejar al descubierto algunas redes criminales de narcotraficantes y políticos, tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional, que controlan estructuras de gobierno y grandes zonas del Estado. Todavía más importante, en mi opinión, resulta someter a examen lo dicho por el gobernador de Chihuahua sobre la presunta responsabilidad de la narcopolítica en la región. Continúa Aragón. Corral Jurado se ha referido sobre todo al reportaje que Breach publicó en La Jornada el viernes 4 de marzo de 2016, impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua. Pero la periodista no solo documentó los vínculos del PRI con el narcotráfico, sino que amplió su investigación a la estructura política del Partido Acción Nacional. Si, como ha denunciado la organización Artículo 19, 7 de cada 10 agresiones en contra de periodistas en México son perpetradas por agentes del Estado, ¿cómo aceptar que funcionarios públicos hagan prevalecer la narrativa oficial sobre los narcos que asesinan periodistas? Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión solo se ha ocupado de 48 casos y ha logrado apenas 3 sentencias. Como afirma Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 en México y Centroamérica, el Estado no se quiere investigar a sí mismo.
Desde luego que en el caso de Miroslava Breach es posible que estén involucrados delincuentes que actúan en complicidad con autoridades estatales. Pero esa relación de complicidad con frecuencia se pretende como la acción del crimen organizado que supuestamente corrompe a algunos funcionarios corruptos, mientras que se asume que el sistema político en general permanece a salvo de esa corrupción. El 17 de abril, el gobernador Corral afirmó que ya se había detectado al autor material, copartícipes, y por supuesto al autor intelectual del crimen. La exterioridad política que supone la identidad de esos supuestos autores del crimen ya implica la misma narrativa que separa convenientemente a ellos los malosos, diría Vicente Fox, de nosotros la clase gobernante. Quiero terminar este libro articulando una mirada crítica sobre el verdadero contexto político en que ocurrió este crimen. La supuesta nueva guerra de cárteles que habría comenzado en el estado de Chihuahua desde mediados de 2016. En su columna semanal publicada el 6 de marzo de 2017 en el periódico El Universal, el conocido analista de seguridad Alejandro Ope presentó un alarmante panorama en Ciudad Juárez, basándose en el número de asesinatos que se iba rápidamente acumulando ese año. Ope registraba 138 asesinatos entre enero y febrero de 2017, lo que representaba, según sus datos, un aumento del 146% en comparación con el mismo período en 2016. El analista interpretó tajantemente la información titulando su columna sin ambigüedad alguna: la guerra regresa a Ciudad Juárez. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Ope. ¿Qué explica esta oleada de violencia en esta ciudad, que hasta hace pocos meses era presentada como modelo de pacificación? Su análisis, basado pretendidamente en fuentes juarenses que no identificaba, apuntaba hacia una combinación de 4 factores. Primero, un supuesto conflicto por el control del cártel de Sinaloa tras la detención y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Segundo, la reaparición en las calles juarenses de La Línea, el brazo militar del cártel de Juárez, pero esta vez suplementado por una pandilla transfronteriza llamada Barrio Azteca. Tercero, la supuesta llegada del cártel de Jalisco Nueva Generación, que se propondría controlar el tráfico de metanfetamina desde Juárez hacia Estados Unidos. Y finalmente, en cuarto lugar, Ope concedía importancia a la tensión política entre el gobernador panista Javier Corral y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada. Como posible solución, Ope juzgaba que algo más de tropa y algo más de voluntad y una dosis de rendición de cuentas 337 podrían pacificar a Juárez de nuevo, como ya ha ocurrido antes, según él, en ciudades tan conflictivas como Tijuana, Monterrey y la propia Juárez. La columna circuló en las redes sociales incluso entre periodistas e intelectuales juarenses como una advertencia ante la escalada de violencia que se está viviendo en la ciudad. Ciertamente el número de asesinatos durante esas semanas en Ciudad Juárez es un asunto preocupante. También lo es observar la escasa memoria histórica que nos permite olvidar los brutales efectos de la supuesta guerra contra el narco que el presidente Felipe Calderón acuñó durante su sexenio como lema de su gobierno securitario. No debería sorprendernos que Ope, funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, entre 2008 y 2011, es decir, durante los años álgidos de la guerra contra el narco, haga uso del vocabulario oficial para considerar la posibilidad de una nueva guerra en Ciudad Juárez protagonizada por los supuestos cárteles de la droga. La presencia del ejército y la policía federal, ciertamente algo más de tropa como pide Ope, no pacificó la ciudad en esos años de violencia extrema, sino que más bien fue el factor de cambio que precipitó la oleada de asesinatos sin precedentes históricos. En Juárez no hubo guerra hasta la llegada del contingente federal enviado por Calderón a detener una guerra de cárteles que nadie podía ver en las calles y que no produjo ningún alza en el número de asesinatos ese año de la militarización ni en toda la década anterior. La posición acrítica de analistas como Alejandro Ope puede explicarse en parte por el hecho de que sus argumentos ante la inminencia de una supuesta nueva guerra de cárteles reproducen información filtrada desde instituciones federales y estatales a los medios de comunicación. Revisémoslos uno por uno. La tensión entre el gobernador Corral y el alcalde de Juárez se ha ventilado públicamente desde las elecciones estatales, ya con un recurrente intercambio de acusaciones de vínculos con el narcotráfico, ya por medio de las yacas y folclóricas narcomantas. Los indicios de una supuesta nueva guerra de cárteles son un poco más difíciles de rastrear, pero la información es también materia pública.
La guerra interna del cártel de Sinaloa fue primero anunciada por el secretario estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Genaro Robles Casillas, durante la primera semana de febrero, cuando los hijos del Chapo dijeron en una carta, supuestamente firmada por ellos y enviada a los medios de comunicación, que habían sido atacados por otro miembro de la organización. En octubre de 2016, el exfiscal general de Chihuahua, y ahora también exsecretario de Seguridad Pública de Juárez, Jorge González Nicolás, confirmó por su parte que estaba por comenzar una nueva confrontación entre la línea y el cártel de Sinaloa, pues según dijo, los grupos de traficantes aún no dejan Chihuahua y no lo van a hacer. González ofreció esta declaración al reportero Luis Chaparro, complementando así una entrevista que ese reportero hizo a un supuesto jefe sicario de la línea que pronosticó igualmente una nueva guerra entre los narcos juarenses y los sinaloenses. Según el sicario, adelantándose al análisis de OPE, la paz en Ciudad Juárez está por terminar. Pero la guerra por venir se anunció en realidad 3 meses antes con una importante variación. El 5 de julio de 2016, el todavía fiscal de Chihuahua, Jorge González Nicolás, dijo a los medios de comunicación que, según inteligencia militar, Rafael Caro Quintero, uno de los mayores traficantes en la historia del país, liberado en 2013 después de 28 años en prisión, planeaba atacar Ciudad Juárez, aliado con el cártel de los Beltrán Leiva, para disputar el control de la ciudad que, de acuerdo con el gobierno del estado, todavía detenta el cártel de Sinaloa. La noticia dio continuidad a información previa. El 11 de mayo de 2016 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró haber detectado actividad criminal de Caro Quintero y su novia en México. La amenaza se materializó el 11 de julio de 2016 mediante una narcomanta, firmada con el nombre de Caro Quintero, que advertía una próxima limpia e imponía un plazo de 1 semana al entonces fiscal González Nicolás para que renunciara a su cargo. La construcción de esta línea narrativa oficial, sin embargo, entró en crisis con una inesperada entrevista que el envejecido Caro Quintero, de 64 años de edad, concedió a la revista Proceso el mismo mes de julio de 2016, a unas semanas de aparecida la narcomanta en Chihuahua firmada con su nombre. Ante Proceso, Caro Quintero negó estar planeando una nueva guerra de cárteles y pidió perdón a las sociedades de México y Estados Unidos por sus delitos de antaño. Desmentido el plan invasor del viejo narco, una nueva amenaza apareció a principios de febrero. Según Willy Glaspi, jefe de división de la DEA en El Paso, Texas, el cártel Jalisco Nueva Generación habría desatado otra guerra en Ciudad Juárez. En este corredor Juárez-El Paso estamos comenzando a hacer confiscaciones y algunos arrestos ligados al CJNG, aseguró el agente de la DEA durante una entrevista con un reportero de la misma revista Proceso. Las inconsistencias entre las supuestas amenazas de traficantes y cárteles que alternativamente planean atacar Ciudad Juárez dejan en evidencia la dudosa información que proviene principalmente de fuentes oficiales. Ya he analizado el efecto de diseminación de información oficial entre periodistas supuestamente críticos del gobierno. Me interesa ahora terminar anotando algunos movimientos recientes de la estrategia oficial que parecen manufacturar un nuevo consenso en la opinión pública para justificar otra oleada de violencia en la que probablemente se vean involucradas las Fuerzas Armadas del país. Pero la narrativa oficial es contradictoria en sus múltiples reinvenciones, por decirlo menos. Repasemos su lógica fallida. En julio de 2016, el fiscal de Chihuahua nos dijo que Ciudad Juárez estaba en manos del cártel de Sinaloa desde que éste habría derrotado a la línea durante la guerra del sexenio de Calderón y que Caro Quintero estaba listo para invadir la ciudad, según lo habría confirmado el traficante con su narcomanta. Para octubre de ese mismo año, la fiscalía desistió de inculpar a Caro Quintero tras el desmentido personal del traficante y optó por buscar una nueva fuerza invasora. La próxima guerra sería entre la línea, que resurgía de las cenizas, y la fuerza de ocupación del cártel de Sinaloa. Desde febrero de 2017, sin embargo, se supone que debemos ahora temer el asedio inminente del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y, para agregar a nuestra confusión, el 7 de marzo de 2017 la empresa privada estadounidense Stratfor Global Intelligence, la llamada CIA en la sombra, publicó un reporte vaticinando un alza en la violencia debido a que los cárteles en realidad ya no pelean entre sí como gigantes enardecidos, sino que se han fragmentado en pequeñas pandillas fuera de control. Al final de cuentas, según la inteligencia estadounidense, no serían ni la línea, ni el cártel de Sinaloa, ni el cártel Jalisco Nueva Generación, ni Corral contra Cavada, ni Caro Quintero ni su novia, los protagonistas de la nueva guerra.
Serán mini cárteles indios nicapo los que encabezarían, según Stratford, una balcanización de la violencia, aludiendo al colapso de la antigua Yugoslavia en la década de los 90. Desde la guerra de Calderón, la agenda securitaria en México ha movilizado militares y policías para confrontar guerras entre cárteles que nunca antes habían existido pero que, según el discurso oficial, son las únicas responsables de las decenas de miles de matanzas por todo el país. Esta nueva guerra de cárteles ni es nueva, ni es guerra, ni es entre cárteles. Es el permanente estado de excepción del sistema político que lleva más de medio siglo ejerciendo su violento control y soberanía sobre el crimen organizado en México. Entre otros posibles trasfondos, además, se encuentra la línea de investigación que han señalado con puntualidad periodistas como Ignacio Alvarado, Dawn Paley y Federico Mastrogiovanni. Las guerras de cárteles muy probablemente esconden la estrategia del gobierno federal para facilitar la apropiación ilegal de territorios del país ricos en recursos naturales, ahora abiertos para la explotación de compañías transnacionales con la aquiescencia de diversos grupos de interés político y empresarial en México. Ante la permanente crisis de legitimidad en todos los niveles de gobierno, nuestros gobernantes insisten en poner sobre la marcha la misma estrategia discursiva que genera la explicación virtual de un clima de violencia descontrolado. Esta explicación no es otra cosa que un control político de la opinión pública para facilitar la tolerancia colectiva de esas oleadas de violencia que de otro modo resultarían inaceptables. Mi interés aquí no es determinar la facticidad de las amenazas virtuales sobre ciudades como Juárez, sino comprender que el éxito político de estas estrategias radica precisamente en la indistinción entre lo real y lo meramente discursivo. Como enseña el sociólogo Philip Abrams, lo que llamamos Estado legitima su monopolio de la violencia y su uso criminal del ejército y las policías por medio de una mitificación de su poder que silencia toda protesta. Así, escribe Abrams, el mito del Estado disculpa el uso de la fuerza y nos convence a casi todos de que el destino de las víctimas es justo y necesario. En la torpeza discursiva de nuestro sistema político, el mito del narco debería caer por el propio peso de su ridícula incoherencia. Pero la explicación virtual de las guerras de cárteles, siempre por comenzar de nuevo con protagonistas de identidad cambiante y volátil, prevalece precisamente por su coordinada, aunque ilógica, insistencia. Fiscales, jefes de policía, agentes de la DEA y analistas de seguridad, todos al unísono, repiten la estructura esencial de la trama. Los cárteles, no importa cuáles, entrarán en una guerra y causarán un número indeterminado pero elevado de homicidios. Resulta inexplicable que la confundida inteligencia equivoque constantemente el nombre de los cárteles en pugna, pero no su capacidad de destrucción. Si bien la guerra de cárteles es virtual, no lo son los cadáveres que deja a su paso ni tampoco la explotación ilegal de nuestros recursos naturales allí donde supuestamente reina la violencia de los narcos. Y tampoco lo son las fuerzas militares y policíacas cuyo despliegue coincide puntualmente con el inicio de las masacres en los lugares a los que arriban. Frente a nuestro desconcierto y horror ante la violencia, el discurso oficial sabe acostumbrarnos a la línea central de su trama. Lo que comienza como meras declaraciones de algunos funcionarios se convierte pronto, como ha ocurrido en las últimas 2 décadas, en todo un campo de producción cultural. Las novelas, la música, el cine, el arte conceptual, el periodismo narrativo y la mayoría del trabajo académico que estudia y significa el fenómeno del narco aceptan las guerras de cárteles como algo real. Mientras la militarización de nuestras ciudades avanza destruyendo familias y comunidades enteras, apropiándose de nuestros más importantes yacimientos de recursos naturales, nuestra clase intelectual se entretiene imaginando interminables guerras entre narcotraficantes que el sistema político ha inventado astutamente para eludir todo examen crítico. ¿Qué nos dirá nuestra inteligencia de la nueva guerra que se avecina en Ciudad Juárez y, con seguridad, en otras partes del territorio nacional? Nuestra clase intelectual tiene una nueva oportunidad para aprender a distinguir si los combatientes son solo esos inagotables traficantes de rostro intercambiable o el sistema político que los nombra.